Vamos comenzando. A ver, buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar número 2 de la comunidad IoT Perú. Esta vez estará a cargo de Luis Llerena, uno de los participantes más activos de la comunidad y que en esta ocasión nos viene a compartir su ponencia Sensor de humo por Wi-Fi. Así que sin más preámbulo voy a dar el pase a Luis para que nos brinde su presentación. Gracias, Luis. Gracias, Alessandro. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Llerena Alarcón. Vengo del área de electrónica y lo que es automatización de procesos, pero en este caso la exposición es sobre un sensor de humo por Wi-Fi. Es un proyecto que se me encargó hace año y medio aproximadamente. A ver... ya. José le tiene que poner mute. Se me encargó este proyecto hace año y medio y vamos a poner la presentación. A ver, un momento. Vamos a compartir pantalla. Ya. Aquí. Y lo pasamos a pantalla máxima. Ok. Ok, el tema es el detector de humo Wi-Fi. Así lo llamado, es un detector de humo, que es un detector de humo, y después de detectar el humo, lo manda por Wi-Fi. No es que use Wi-Fi para detectar humo, sino que por abreviación lo he hecho más corto el nombre. Sí, está todo bien. ¿De quién se trata? El cliente era un hotel en Urubamba, Cusco, en el Valle del Cusco. Su página web se puede ver acá, indicaba fotos de las habitaciones, que eran unas casitas, así le llaman. Ahí está el link abajo. Las habitaciones, esa es una de las habitaciones más grandes, no la he visitado, pero se dan cuenta que hay poco cableado, es muy cuidado el estilo. Por afuera también son bastante rústicas, no van a ver nada, cosas eléctricas ni nada. Y en su página también se ve el mapa de las casitas superior, le llaman. Habitaciones, yo le digo habitaciones, pero ellos le llaman casitas. ¿De qué trataba el proyecto? El proyecto trataba de detectar humo en 80 sitios distintos y reportarlos a una central. La primera opción es obviamente comprar sensores de humo comerciales que ya venden y cablear los 80 sensores hacia una central. 80 cables pasando por todo el edificio, entonces inviable, no se puede. Opción 2, de poner detector de humo comerciales que tengan radiofrecuencia, sí, pero muy caro. Y una opción más, un defecto más era que tenían un problema, que no todas las señales salían bien desde el punto de donde se encuentran hasta la administración. Entonces iban a tener que requerir repetidores. Y si ya requiere repetidores, ya hay que poner repetidores al medio de algo, ya necesita electricidad para transmitir y era todo un problema. La ventaja que existía es que cada habitación sí cuenta, de alguna forma, con señal de Wi-Fi para poder atender a los clientes, los que van al hotel. Es un hotel casi turístico, así que era obligado que todos los sitios donde vayan la gente tenga Wi-Fi. Entonces había Wi-Fi en todos lados. Y el Wi-Fi ya estaba parte del sistema. Si se dan cuenta, acá, si ven mi mouse, estaba basado cada sensor en una batería, en una fuente de poder, basado en la batería, un circuito de oído, este fue el circuito original, y un sensor de sonido. Todo eso lo transmite el microcontrolador y del microcontrolador sale. Por Wi-Fi llega a los routers y ahí llega por Ethernet a otro lado. La sección de Wi-Fi y los routers las provee el hotel. El hotel ya tenía Wi-Fi, ya tenía varios routers, no sé cuántos, pero tenía. Entonces esa parte no era parte de mi proyecto. Y el sistema de detección sí, era detectarlo y transmitirlo por Wi-Fi. Se plantearon varias opciones. Una de las opciones más sencillas era, los que ya deben saber, Wi-Fi consume mucha energía, así que la primera opción fue, ok, usemos Bluetooth. Por Bluetooth lo pasamos con un gateway, por así decirlo, algo que convierta entre Bluetooth y Wi-Fi y salga. Entonces las alarmas iban a ser inalámbricas y después convertidas en algún lado de Bluetooth a Wi-Fi. Pero no se quiso porque dijeron, no, mucho equipo.
Entonces el convertidor de Bluetooth a Wi-Fi iba a tener que estar en otro lado, es decir, un sensor en un cuarto, un convertidor en otro lado. Demasiado equipo, querían algo muy sencillo. La primera opción fue pensar en que el circuito haga escucha, es decir, un micrófono, y que cuando escuche que hay la alarma, no sé si van a escuchar, a ver, cuando suena la alarma, que es más o menos así, no, ya mi alarma está muerta, pero es un ruido de alarma de humo que es bien fuerte, bien potente. Creo que según la norma son 85 decibeles, creo, algo así. Te despierta sí o sí. Entonces se le iba a poner un micrófono cercano y apenas detecte ese sonido alto de cierto funcionamiento, iba a reconocerlo como que es sonido de alarma y activar la alarma. Desventajas de usar el sonido, había que procesar. Primero había que estar escuchando todo el tiempo, ok, o sea, está sonando, sí o no. Y lo otro es, ¿qué pasa si alguien está viendo una película y en la película hay un incendio y suena una alarma de incendio en la película? Entonces, si el que está hospedado en el hotel sube el volumen a su televisor y hace sonar una alarma, el sistema de alarma se podría activar. Cosa que no es muy probable, pero podría ocurrir. Si yo había escuchado que en algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú configuras tu Alexa para pedir pizza por voz, ya está todo configurado, tu tarjeta de crédito, en Domino's o Pizza Hut, donde sea, ya tienen tu cuenta, ya saben dónde. Entonces tú le dices a Alexa, Alexa, quiero pizza, y inmediatamente te llega una pizza. Bueno, inmediatamente no, pero se genera la orden y te llega la pizza. Habían ocurrido casos en Estados Unidos donde en una película alguien decía, Alexa, quiero una pizza, y lo escuchaba el Alexa que estaba en tu casa. Y el Alexa de tu casa pedía la pizza para ti. Entonces, siempre hay ese problema del audio. Pueden haber cosas que no se desean escuchar. Y al final se recurrió a hacer directamente al parlante, por así decirlo, del detector de humo comercial. Y en este caso usé un Opalux común y silvestre. Ese fue el Opalux, ¿dónde está el modelo? Por ahí dice el LX98-220, trabaja con batería y con 220. En este caso lo hice trabajar con batería. Habían 80 nodos que debían detectar y una estación central donde debía verse quién es el que se activaba. Para esto se usó un Raspberry Pi, en este caso modelo 3, porque no había 4 en esa época, un display de 7 pulgadas, que era lo más grande que se encontró en ese momento. Hay más grandes, se puede usar un monitor también. Y un detalle más, como está en provincia, en el Valle de Urubamba, hay cortes de energía, dicen, así la estadística me dijeron, es una vez por semana se va la luz. ¿Y cuánto dura? No, mientras prende el grupo electrógeno, no más de 15 minutos. Ok, entonces hay que ponerle algún tipo de UPS o algo que mantenga la energía mientras dure el apagón. Si sabrán, el Raspberry es un sistema operativo basado en una tarjeta SD y si le cortas energía de golpe, puedes dañar la tarjeta. Puedes comprar otra tarjeta y funciona, pero mientras le sacas la tarjeta, le pones la nueva, le quemas la nueva, ya pasó 1 o 2 días. Entonces lo ideal es que el Raspberry no se caiga ni nunca se apague. Aparte de eso, querían no solamente la estación central como un sitio donde pueden ver en una pantalla de 7 pulgadas, sino que mi propuesta inicial fue un tablero eléctrico donde hubieran 200 LEDs. En este caso, 100 LED rojos, 100 LED verdes. Verde significa que el sensor está bien y rojo significa que ese sensor está detectando humo. Entonces, se trata de saber si el sensor está activo, o sea, está prendido, y aparte también saber si está mandando humo. Entonces, eran verde para ver si está actual o está activo, y rojo para mandar alarma. Entonces se pensó y se hizo un tablero de 200 LEDs. Yo me refiero a él como el tablero de 200 LEDs. Ventaja, podrías tener 2 tableros de 200 LEDs. Es decir, te armas un tablero con 200 LEDs y dices, no, ahora también quiero lo mismo, pero lo quiero en tal sitio. Ok, sacas un cable, extiendes el cable RC485 y lo llevas a otro lado y los dos trabajan en paralelo. Ese fue el tablero eléctrico o el tablero de 200 LEDs que yo le digo. El diseño electrónico ya de la alarma en sí, de la tarjeta, fue hecho, bueno, tuve varias opciones al iniciar, pero me di cuenta que la mayoría de diseños o personas que pueden hacer trabajan con Eagle. Así que hice el diseño en Eagle. Sabía un poquito, pero me faltó más. Me ayudó una persona, que no está en el grupo, creo,
pero con Eagle pude hacer el diseño de las tarjetas. Obviamente el diseño no fue completamente mío, fue hecho por una persona que es Kevin Darra. Él vende un equipo llamado Trickboard, pero también da libre el esquemático. Y en base a este esquemático fue que yo pude armar mi circuito. Si lo quieren buscar, lo buscan a Kevin Darra y el equipo se llama Trickboard. Ahí está la página, kevindarra.com/wiki, me parece. A ver, un momento. Wiki, index, PHP, title, Trickboard. Hay un montón de información. Esta es la versión, si se dan cuenta, acá tengo la versión 4. Yo copié la versión 4, pero ahorita ya están en la versión 8, me parece. Ok, ese es el diseño original. Ya yo lo pasé a Eagle, arriba, abajo, de una capa. Inicialmente empecé con una sola placa para todo. Después me di cuenta que no solo por espacio, porque espacio más o menos tenía, era chico de espacio, pero igual tenía, quise separarlo, porque si en algún momento voy a querer que funcione con un Arduino, por ejemplo, debería cambiar el ESP8266, que fue el microcontrolador que usé, lo debería cambiar por un 328, o tal vez por un ST, o tal vez por un PIC, o tal vez por cualquiera. Entonces separé la parte de lo que es ahorro de energía, por así decirlo, del microcontrolador. Y por eso es que tuve 2 tarjetas o hasta 3. La tercera tarjeta es simplemente la que detecta sonido. Esa es la parte que detecta el sonido, y es un System Timer, se le llamaba así a este chip, que es el TPL5110. La verdad que antes no lo conocía y todavía no es muy conocido. Si lo buscan en internet, hay un par de videos de Andreas Spies, que habla de él también. En Adafruit también lo venden, es un poco caro como módulo, pero como chip sí es barato, en Mouser es barato. Acá empezaba a hacer el diseño, esta era la etapa del ESP, obviamente con la antena lo más hacia afuera posible, para transmitir por Wi-Fi. Y en este caso usé el ESP12E. No me acuerdo si compré el F o el E, pero el diseño estaba hecho para el E. Entonces usé el diseño para el E. Usé ahí ve unos Switch 2, pueden ver que usé unos switches que el mismo Kevin Darra usaba también. Busqué el código, encontré, lo compré, eran unos buenos switches, pero tuve problemas después porque son muy baratos y cuando los calientas mucho se tienden a perder el plastiquito que hay arriba, por así decirlo. Acá pueden ver la tarjeta, acá van a ver si ven, con el mouse estoy marcando uno de los botones, esos son los botones chatos, muy prácticos para usarlos en sistemas SMD. Lo malo es que no están hechos para trabajar mucho tiempo. Es decir, si los sueldas, hay que soldar con cuidado. Si se calienta mucho, se puede salir la parte amarilla, se puede despegar y deja de funcionar el botón. Y una vez que el botón sale, hay que poner otro. Lo cual no es trabajoso, pero tenía 85 tarjetas y no era fácil cambiarle a 10 de ellos que sacaron, ¿no? Algunos se perdían 2 botones incluso. Acá se puede ver que tienen el primer piso, donde está el SP8266. El segundo piso maneja todo lo que es el sistema de System Timer, con este chip chiquito que les mostraba, que es el que me permite dormir al procesador y despertarlo por alarma externa o por evento externo, external trigger que le dicen. Y un convertidor o un regulador de un LDO que le dicen, que es para poder manejar el sistema reducir el voltaje de 4.5 voltios a 3.3. Un par de MOSFET para algunas cosas, esto no me acuerdo para qué era, pero era para poder despertar. Esta foto de acá es una foto que me gusta también. Se puede ver que usé unos diodos acá a la izquierda y usé unos condensadores de tamaño 1206. Y si se dan cuenta, el MOSFET, el transistor que dice RW, es mucho más chiquito que un 1206, que un condensador o resistencia 1206. Este MOSFET va acá, en esta sección. Y la colocación, obviamente yo no tengo máquina pick and place, la tuve que hacer a mano. Sí, fue bastante, me demoré entre 2 personas, casi un mes nos demoramos en armar 80 módulos. Cada módulo tiene 3 tarjetas, ¿no? El primer piso, segundo y el tercero. Fue bastante trabajoso, sobre todo porque cuando yo hice el cálculo, nunca me di cuenta que esto era un SOT, ¿cómo es? Creo que es un SOT 223, me parece, o SOT 23.
guión 5. Y yo nunca había visto uno tan pequeño, y como lo vi como código, dije, ya, listo, pum, lo pongo en el Eagle, lo armé, y cuando llegó, recién me di cuenta que era bien chiquito. Las tarjetas sí, están hechas para ese tamaño y todo, pero para soldar fue bien complicado. Fue la parte más difícil. Sobre todo que era la primera vez que iba a hacer un circuito con SMD, me fue complicado esa parte. La pimienta, les digo yo, porque esos son tan chiquitos que de lejos no se ven. Está un acercamiento del MOSFET. En este caso yo solicité mi tarjeta con placa, como le dicen, stencil, y con el stencil podía poner el estaño en pasta. Un detalle más eran que son 2 pisos y cada piso tiene top y bottom para diseñar. Y cuando yo ponía resistencias en el bottom, después tenía que poner componentes en el top. El detalle era que si yo calentaba, o sea, si yo soldaba primero en bottom, las resistencias y condensadores, en el top, cuando haga la soldadura, había la probabilidad de que se me despegue el componente y se caiga. Para evitar eso, lo que se hace normalmente es pegar el componente con una gota, un pegamento en gota, y que es esa manchita roja. Es un pegamento que compré para SMD. A los 90 grados se pega bastante bien, y pega bien, bien, bien. Hay que romper el componente para despegarlo. Entonces lo que hacía es, la primera, ponía los componentes, calentaba a 90 grados, y con 90 grados ya estaba pegado. Ni siquiera se soldaba el estaño, pero ya estaba pegado. Entonces, primero calentaba a 90 grados y lo enfriaba, lo miraba, lo revisaba, está bien, ok, ahora sí le meto una ola hasta 215 grados y ya ahí sí soldaba completo. Ya después aprendí que no, de frente hasta 215 y a los 90 se pega y a los 215 suelta. Una sola horneada, por así decirlo, para hacer todo más fácil. Acá tenemos primer y segundo piso de los casi 80, cuando lo había terminado ya, estaban todos en grupo, fue la única vez creo que los vi juntos, porque después me pidieron, envíame 10, después envíame 10, envíame 10, así. Tuve que enviar de poco en poco. Es una de las pocas fotos que tengo donde están todas las tarjetas juntas. Algo que digo, nunca te olvides de agradecer. Esto lo hice gracias al circuito que hizo Kevin Darra. Entonces le puse en un borde, le puse gracias Kevin Darra. Él fue el que diseñó el circuito y yo lo copié. Con autorización de él. Le escribí un correo y me dijo que sí, que lo podía usar. Ok, entonces lo usé. Esta nuevamente la tarjeta, ya está con sus componentes. Si se dan cuenta, hay un condensador acá de 50 microfaradios, 16 voltios, que está en paralelo, bueno, oficialmente está en paralelo con la resistencia de 4.7K y con el condensador de acá. Este condensador al inicio lo calculé en 1 microfaradio, pero al hacer las pruebas me di cuenta que no, con 1 microfaradio no iba a funcionar. También tuve que cambiar el Zener, que está acá, que es de 2 patitas, pero el componente viene con 3. Ese Zener también lo tuve que cambiar. Felizmente conseguí ese Zener, lo conseguí localmente acá en Lima, y lo pude cambiar, pero el condensador en SMD de 50 microfaradios en SMD no lo conseguí. Lo que conseguí fue electrolítico. Así que le tuve que poner electrolítico. Si se dan cuenta, eso es la típica falla de que cuando tú diseñas todo y a última hora algo falla. En mi caso fue ese condensador. Tuve que poner 85 condensadores de esos a las 85 tarjetas que tuve. Acá se ve el detalle de la fuente de alimentación, el LDO, el reductor de 4.5 voltios a 3.3. Es un... ahí no se ve, que es un TPS 73733, creo que es, no me acuerdo bien el código. Y después en la parte del tablero de 200 LEDs tenía que recibir información serial y prender 200 LEDs. Si ya había usado un SP para procesar 80 nodos, para procesar un tablero, ¿qué microcontrolador uso? Bueno, pues por facilidad el SP8066. En este caso el tablero de 200 LEDs no requiere Wi-Fi, porque no se comunica por Wi-Fi, se comunica por un cable. Pero como ya tenía el microcontrolador, ya lo usé. No es más, esa antena de Wi-Fi no sirve, no la he habilitado. Y el tablero tiene obviamente una salida para un relé, perdón, un relé que me activa una sirena, la sirena está en el mismo tablero. Y todo un truco que tuve que hacer para poder manejar 200 LEDs, porque ya se imaginarán que con los 14 pines del SP no se puede manejar 200 LEDs. Entonces tuve que usar unos chips que son de expansores iOS, que te permiten manejar, en caso yo busqué el MSP 23017,
que me permite manejar hasta 16 IOs. O sea, puedo poner 16 pines como salida o como entrada. Las usé como salida, obviamente, las 16. Pero que tenía 16, entonces podía agrupar, pero podía agrupar máximo 8, o sea, 16 por 8, y no me da, eso me daba menos de 200. Entonces, para poder hacer eso, tuve que hacer un juego con el i cuadrado c, y usé lo que se llama un splitter en i cuadrado c. Es decir, a veces lo mando por un ramal y encuentro los n nodos de i cuadrado c, pero a veces lo mando por otro ramal y encuentro otra cantidad de i cuadrado c. Es decir, por un lado tengo nodos en i cuadrado c en la dirección, por ejemplo, 40, 41, 42, 43 en adelante, y por otro ramal tengo 40, 41, 42 en otro ramal. Entonces, el splitter de i cuadrado c me permitió tener muchos ramales. Obviamente yo usé dos ramas de i cuadrado c. Con una tenía 8 y con la otra tenía 6, creo. Con eso cubría los 200 LEDs. Acá tenía los sockets para los MSP23017. Entrada de alimentación, los podía cascadear las alimentaciones, es decir, la alimentación entraba por este conector y salía por este conector. O como eran dos tarjetas de esas nada más, ponía una alimentación que entraba acá y el cable de alimentación se iba al otro, o usaba esto como para hacer cascada, ¿no? No era necesario cuando eran dos, pero siempre que hay que hacer un diseño hay que pensar que pueden ser mucho más. El consumo acá de corriente no tuve problemas, pero sí tuve que pensarlo muy, muy bien. Cada LED consume 20 miliamperios, pero si prendo todos, ¿cuánto será el consumo? Entonces, sí llegaba no recuerdo, 3 o 4 amperios creo que llegaba. Que nunca se va a dar, pero la fuente tiene que estar estimada para que soporte al menos eso. Las pistas también los hice lo más grande posible para que soporte esa cantidad de corriente. Una de las fallas que tuve fue que no compré conectores para o sea, el plastiquito que va donde va este conector, que son los conectores Molex. Entonces los tuve que poner así. Otra opción era, diferente del cable que viene de LED, directamente soldarlo, eran 200 soldaduras. Y yo dije, no, que se ve más bonito con conectores Molex. Sí, pero hacer el conector Molex toma más tiempo que soldar un cable. Aún así lo hice con conectores, quedó mejor. Le faltó obviamente su plastiquito de 9 para que conecte. Pero eran 8 LEDs más tierra. Entonces eran 8 LEDs más tierra, 8 LEDs más tierra, 8 LEDs más tierra. Y creo que a uno nomás le puse conector. Ahí se pueden ver las dos tarjetas con su microcontrolador del tablero de 200 LEDs y con salida para 8 LEDs por un lado, 8 LEDs por el otro. 8 LEDs por un lado, 8 LEDs por el otro. Como conseguí espadines rojos y verdes, obviamente los espadines rojos eran para los LEDs rojos y los espadines verdes eran para los LEDs verdes. Si algo sirve ser colorido, bueno, en este caso ayudó. Ahí está el tablero de 200 LEDs, con 200 LEDs de usé creo que 105 LEDs, algo así, no me acuerdo. Fue muy, muy cerca de 200 LEDs. La codificación la hice a última hora. Si se dan cuenta, acá a la izquierda, acá sí soldé directamente. Después ya le puse los conectores para que se vea mejor. Y el marcado de los cableados, de los cables flat, si se dan cuenta, fue muy rústica. JP02, lado izquierdo, eso fue la codificación. No alcanzó tiempo para poner una etiqueta bonita, marcarlo bien, a las justas y lo mandé bien peinado y ya está. Pero como todo proyecto, siempre hay de cosas que se pueden mejorar. Esa es la parte del procesador ya que maneja los 200 LEDs, recibe información por RS485 y activa una sirena con estos dos cables en 220 con su relé y su transistor. Y si deseas, también puede activar una sirena, creo que a 5 voltios. O sea, si le quieres poner un buzzer por ahí chiquitito, puede ser. Y las dos salidas, uno para una tarjeta en I cuadrado C y la otra para la otra tarjeta en I cuadrado C. Traté que el I cuadrado C obviamente sea las menores distancias. Aún así, creo que estoy fuera del estándar. Ok, ¿qué hacía el Raspberry? Ese era el tablero de 80 LEDs. El Raspberry lo que hacía era recibir información respecto a qué alarma o qué circulina se ha activado. Ok, y si llega información de una, ¿siempre se activa? No, tenías que habilitar ese nodo. Entonces, por ahí, por ejemplo, ahí veo que el nodo 001 sí está habilitado, el nodo 003 no está habilitado. Si quiero lo habilito y si quiero no. Es un archivo llamado node enable, .csv. Pues ahí podía yo activar o desactivar los nodos. Una buena idea, pero que fue bastante trabajoso.
Para dibujar las circulinas, están en un mapa, tenía que decirle dónde están cada circulina, o dónde está cada habitación, dónde está cada alarma. Tenía que dar las coordenadas X, Y de cada circulina. Y X, Y de cada circulina, pero en cada mapa. Y ahí vamos a ver que en el mapa era un mapa general y varios mapas pequeños. Después también pensé que cuando se reporte que ha habido un humo, va a decir en el nodo 48. Y todo el mundo dirá, ¿y quién es el nodo 48? ¿Qué nombre tiene? Entonces le creé dos nombres, el nombre corto y el nombre largo. Entonces la casita, el nodo 1 se llama casita 1 y su nombre largo es habitación casita 1. Ahí hasta el 38 creo que todos se llaman casita 1, algo así, excepto el nodo 13 que no existe, porque en habitaciones y algunos edificios nunca se usa el 13, por mala suerte. Y a partir del 40 y algo ya no se llamaban casitas, se llamaban restaurante, el spa, el no sé qué, el restaurante Wire, el restaurante no sé cuánto, tenían nombres distintos. Para ver lo que era coordenadas, se usó un sistema, por ejemplo, acá se puede ver a la izquierda arriba, que usa 304.224. 304.224 es la coordenada XY del nodo 1 en el mapa 1. 289.256 es la coordenada XY del nodo 1 en el mapa 1. Y así, tenemos hasta el mapa, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. En la columna acá es el nodo 10 en el mapa 1. Si se dan cuenta, el nodo 10 en el mapa 1, 2, 3, 4, 5. En el mapa 5 el nodo 10 no aparece, porque ahí no está ese mapa. El mapa 5 es otra área. Entonces, en el mapa 1 aparecen todos, pero en los demás mapas son por sectores, no aparecen todos. En algunos sí se repetía, por ejemplo, el 10 se repite en el mapa 1, 2, en el 3, en el 4. En el 5 ya no aparece ese, ¿no? Entonces, en cada mapa, cada circulina tenía que tener coordenadas distintas. Fue bien tedioso esa parte de ahí, pero resultó bastante bien. El dibujo de las circulinas, habían dos tamaños, y ahí estaban los mapas. 6 mapas en total. Estas ya son las pantallas finales hechas en Python. Este es el mapa 1 donde están todas las casitas. Si se dan cuenta, acá hay una sección de spa, creo que ahí habían 2 alarmas, en el lounge había 1, en el salón, en el restaurante Kiyawashi habían 2, me parece, por acá en la cocina había 1, 2, en la terraza creo que 1, en el auditorio Nina habían 2, y en ciertas casitas que son más grandes habían hasta 2 por casita. Por ejemplo, en el 39 habían 2 alarmas. El sistema fue lo más básico posible, se dan cuenta, un logo, un botón de reset, 6 botones para moverse entre los mapas, botón de config, botón de silenciar y un botón para cerrar la aplicación. Muy sencillo. Este es el mapa 2, que ve una sección nada más del hotel. Y este es el mismo mapa 1, pero con una simulación de que todos se han prendido, ¿no? Normalmente esto no ocurre, porque nunca se activan todos al mismo tiempo. Ahí se pueden dar, por ejemplo, que el nodo 3 no está habilitado. Y para la simulación, cuando yo le digo, actívame todos, activa todos, pero como el 3 no está habilitado, no se activa. Ni el 7, que tampoco está habilitado. Después de ello, para yo habilitar o deshabilitar las casitas, hice simplemente nodo 1, que se llama casita 1, habitación casita 1. ¿Está habilitado? Sí. El 2 está habilitado, el 3 no está habilitado. El 7 no está habilitado. El 13 en este ejemplo no está habilitado, pero no hay nada ahí. Y, por ejemplo, hasta el nodo 50 ahí está habilitado. Igual, a partir del nodo 68 es el spa, en el nodo 70, en el auditorio habían 5, en el lounge había 1, en el bar habían 3, en el restaurante habían 3, front desk había 1, y estas oficinas todavía están habilitadas, pero se habilita. Le haces clic y ya está habilitado, no hay ningún problema. Eso es configurable por el usuario. ¿Qué usé para la comunicación? O sea, es decir, el SP8266 se comunica por Wi-Fi y lo que manda es protocolo MQTT. En el protocolo MQTT yo tengo un payload o una carga, y en la carga lo que transmito es información. Obvio, algunos dirán, ok, hay que transmitir un 0 o 1, si es que está habilitado o no la alarma. Pero MQTT tiene una, por así decirlo, desventaja, que cuando tú transmites en MQTT, el mensaje llega al broker, y el broker dice, lo que llegó es tal. Listo. ¿Quién se suscribió a este presto? Ya, listo, tú, ten. Esa es la información. Entonces dice 1, ya, sí, a 1. Alguien se ha activado. ¿Quién? No se sabe.
Entonces, parte de la comunicación había que hacer una especie de entramado o una trama, ¿no? Entonces, lo que yo transmitía era N66 2.04, 2.0, 2 puntos, 4 números, 2 puntos, B, 3 números. Lo primero era quién es el nodo. Después, qué modo de transmisión. Por ahora fue un solo nodo, una sola forma de transmisión. Si los que saben de Modbus se darán cuenta que Function Code 4 coincide con activar varios outputs a la vez. Me lo copié un poquito de Modbus eso. Entonces, si algún día quiero activar varias alarmas a la vez, podría usar Function Code 16 y activar varias cosas. Para activar una sola cosa, o un solo registro, como le dicen en Modbus, usan el Function Code 04. Entonces yo usé 04 para decir, oye, yo soy el nodo tal, lo que voy a transmitir es un dato nada más. El dato en sí es 0, es decir, no hay humo. Si transmito 1, acá sí hay humo, este es el dato principal. Y unos datos adicionales que necesitaba con motivos de mantenimiento, que es cuántas veces he transmitido. Es decir, esta es la semana 1, transmití una vez. La semana 2, transmití, es la segunda transmisión. Semana 3, la tercera transmisión. ¿Para qué? Para un poco evitar el hecho de que alguien pueda transmitir y decir, oye, está prendido, ¿así? Ah, ok. Entonces, ¿y qué número de transmisión eres? Soy la 48. Y en algún momento tú puedes, oye, un ratito, la 48, no, porque la anterior fue la 43. Y de 43 no puede pasar a 48. Entonces, esa información es falsa. Entonces, te sirve un poquito de validación y para otros motivos internos de consumo de memoria EPROM, que también yo tenía problemas, así que tuve que ponerle esto de acá. El otro detalle es el voltaje de operación. Cada que se despierta, mide el voltaje de las baterías y ese voltaje lo transmite. En este caso, si manda 3.373, significa 3.73 voltios. Es decir, está a medias esa batería. Acuérdense que son pilas de AA, 3 pilas, que son 4.5 idealmente, ¿no? Ok, Isa, lo tuve que entramar, hacer todo un estudio, bueno, un estudio no, sino saber qué debo transmitir, fue mejorándose, a medio proyecto lo cambié, entonces los nodos ya tenían un programa que ahora aceptaba otra trama, y sí, hay que planificar cuál va a ser tu payload en cualquier sistema de transmisión, en este caso sería MQTT. La pregunta obvia que ya todo el mundo sabe, ¿con qué lenguaje programé? Pues con lo que Raspberry mejor conoce o con lo que ya está por default habilitado, Python. El código que hice de Python, ahí está, 25 páginas me salieron en PDF, lo más corto posible. Es imposible explicarlo todo, pero, ok, vamos a ver un pedacito. Si alguien desea, ahí puede ver ese es un código QR que manda a GitHub y ahí pueden ver el código de Python, que lo tengo ahí. Es libre, no, o sea, yo lo he hecho, pero cualquiera podría reutilizarlo. Ok. En todo caso, si desean, me piden el código, les mando ese link. Y el editor que usé fue Sublime Text. ¿Por qué Sublime Text? Porque ya me había acostumbrado, porque me pareció interesante y porque, en fin, me gusta el Sublime y ya, listo. Me gustó el nombre y lo usé. Una vez que te acostumbras al editor, ya más difícil que lo cambies. Acá está esto, importo muchas cosas, uso TK-Inter, porque la primera persona que me hizo las pantallas usó TK-Inter y yo tuve que seguir con TK-Inter. Utilizo el Pajo, que es la parte de manejo del broker, o por así decirlo, del MQTT, para Python. NumPy, no me acuerdo por qué lo usé. Creo que para alguna prueba y se quedó ahí. Si lo borro, no me acuerdo qué ocurre. A lo mejor no pasa nada. Ah, ya me acordé, era creo que para manejo de memoria, algo así. Pero no es obligatorio eso. Entre las partes del código tuve muchas cosas que repetir, como son los botones, creación de botones. Sublime Text te lo colorea bonito, pero le faltan más cosas a Sublime Text, me han dicho. Pero, como dice, uno se acostumbra a un editor. Ojo que es editor. Yo lo corría directamente en el Raspberry, las pruebas. Y en el código principal se empieza igual con el MQTT Client, se define el cliente, se define la dirección del broker, en este caso es la dirección dentro de la red del hotel, se inicia y se suscribe a un tópico. Y si quieres hacer la primera prueba, ¿no? Cada que entraba el Python, hace un mensaje mandado, hace un publish de algo, ¿no? Es decir, pantalla entrando, es decir, Python está entrando. Versión 61, no me acuerdo si eso está bien, pero eso de ahí en realidad no
No es necesario. Lo puse porque era el ejemplo y ahí se quedó. Y porque si algún día quiero saber cuántas veces apagaron el Python, puedo ver cuántas veces aparece este mensaje y a qué hora llegó cada mensaje. La parte principal en sí es esta parte de acá. No me acuerdo si en la anterior... no se ve. Pero en algún momento yo tengo que decirle, defino cuál es mi parte principal que debe funcionar cuando llega un mensaje en MQTT. Es decir, apenas llega en MQTT un mensaje, me manda a esta rutina. Python está haciendo cualquier cosa, pero si llega un mensaje en Pajo, detecta que hay detectado un mensaje en Python, inmediatamente se va a esta de acá, un message. Es casi como una pequeña interrupción. Llego, tengo que sacar variables globales que uso en el programa principal y lo principal que hago es saber quién está transmitiendo, ¿no? ¿Quién es el nodo? ¿Qué function code está usando? Siempre es el 4. ¿Hay humo o no? Ese es el indicador principal, si hay humo o no. La cantidad que transmite, el voltaje y si el nodo está habilitado o no. Bueno, eso no, si el nodo está habilitado no se recibe por MQTT, pero quería saber si cuando llega un mensaje, por si acaso ese nodo es el de los que está habilitado, ¿sí o no? Ok, me lo imprimí. Ok, esa es la presentación. Para los que no conocen, lo programé o lo vi hecho haciendo junto con el Club Labdi, estamos en Facebook. Y lo que acá he visto es todo lo que es el manejo del SP80 de 66. Si tienen alguna pregunta, normal, estamos abiertos a esto, sugerencias, quejas, no hay ningún problema. Listo, Luis. Muchas gracias por la presentación. Y como tú dices, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahí tienen un botón para poner, bueno, ya Martín está levantando la mano, así que le voy a dar el pase para que haga su pregunta. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, ante todo, felicitaciones, Luis. Está bastante interesante tu proyecto y más que todo que nos cuentas o lo enriqueces con todos los problemas que has tenido que superar, ¿no? Y es algo que enriquece bastante la presentación. Entonces, bueno, mi pregunta es un proyecto grande, ¿no? Entonces me da curiosidad saber cuánto tiempo te tomó. Ahí es uno de los problemas. Cuando me dijeron cuánto tiempo, les dije que no estaba seguro porque cuando me dijeron ya, hazlo, me dijeron sí, pero empieza no con 80, empieza con 5. Hazme 5 y pon 5. Digo, pero yo voy a importar componentes para 80. No, necesito 5 ahorita. Así que traté de buscar 5 SPs, 5 de esto, 5 del otro y tratar de armar algo. Eso de armar esos 5 primeros me demoré como 3 meses. Y mientras armaba eso, no diseñaba el otro. Y lo que diseñé después fue más completo, pero los 5 primeros no incluían lo que yo llamaba dormir o apagarse. Entonces, los 3 primeros meses ya los había perdido. De lo que yo pensaba que iba a durar el proyecto, los 3 primeros meses me dediqué a otra cosa, que era hacer los 5 primeros, los cuales ni siquiera se los cobré. Porque dije, me entrego los 5 y después te entrego 80. No es que te entrego 75 para reemplazar. No podía, o sea, no podía armar 5 de importación cuando no había importado nada todavía. Entonces, los primeros 3 meses fue eso. De ahí fueron como 6, 7 meses. Obviamente traje las tarjetas, ya había hecho el primer prototipo y como todo esto, armas el primero, lo pruebas y no funciona. Espero que nadie me escuche, pero estuve 15 días sin poder resolver el problema. Y 15 días no podía dormir, pensaba qué es, lo hacía, qué es, ¿no? Al final eran varias cosas que fallaron. El condensador falló, por ejemplo, y eso me retrasó. Y después hubieron otras cosas que también fallaron y no me daba cuenta. Y me demoró bastante tiempo, bastante preocupación sobre todo. Y ya después empecé a armar y enviar, a armar y enviar, a hacer modificaciones. Y cuando ya llegó a Cusco, le empezaron a recibir, no instalaron nada. Y justo cuando ya todo había llegado para allá, ocurrió la pandemia. Así que el que iba a instalar allá, que era un amigo que está allá, que me hizo el contacto y todo, se vino a Lima y ahí ha quedado el proyecto. Ya está todo entregado, lo que falta es la instalación. Pero las pocas veces que ha funcionado allá, tenían problemas de Wi-Fi. Es decir, yo les daba un nodo, ellos lo activaban allá y me decían, funcionan 10, pero hay 2 que no funcionan. Digo, ¿y por qué? No transmiten. Y digo, ¿y hay señal de Wi-Fi? Voy a revisar. Entonces, ¿qué ocurría? Que estaban en el IP incorrecto, la red no estaba transmitiendo. Eran problemas de instalación, como le dicen. Pero ya está entregado todos los componentes.
el tablero incluso de 200 LEDs ya está entregado y todo. ¿Aquí más? ¿Otra pregunta más de Martín? Una consulta, Luis. He visto que tú tienes, la placa acá desarrollado tiene 2 pisos o 3 pisos, creo, ¿no? ¿Eso es usual o qué es lo que ha pasado ahí? No, nunca había visto algo así. Sí, fue una idea mía, pero que al final no sé si fue buena idea o no, pero ya la había hecho, entonces, para empezar, el tercer piso tiene mucho que ver con el tipo de alarma que yo uso. Por ejemplo, en el caso de las alarmas Opalux, tiene una salida que es 10 voltios alterna, y por lo tanto esos 10 voltios alternas lo que me hacen es que genero una señal cuadrada de 2800 Hz durante un segundo, y eso es un sonido de alarma, un tit que suena y que te está diciendo que hay alarma. Entonces, para los Opalux, el voltaje que yo voy a detectar es 10 voltios pico pico. Entonces, tengo que rectificarlo, tengo que verlo, tengo que pasarle por un zener, y después de eso, ahí ven cómo me pongo entre comillas paralelo con el parlante. Y después de eso, eh, rectificarlo, ponerle un diodo, ponerle un zener para que se regule a 5 voltios y pueda ser detectado. 5 voltios, ¿por qué? Porque el voltaje de alimentación que yo uso es 4.5, así que tenía que poner un voltaje parecido. El chip que usaba para eso, felizmente aguantaba voltajes bien altos, así que no me dio problemas. Pero el primer piso era para el microcontrolador. Como te digo, pensaba usar un Arduino en algún momento. Y aparte que te encontré un detalle, el circuito lo que requería es que sea lo más chico posible, pero podía ser alto. Esa era una ventaja que me daba. Entonces, si yo pongo uno encima del otro, gano altura, pero me reduce el tamaño de la tarjeta. O sea, crece para arriba, como se dice, ¿no? Entonces me permitía ser más óptimo en tenerlo todo más junto. Si te das cuenta, crece hacia arriba, pero yo tenía espacio en la cajita para crecer hacia arriba. En cambio, para crecer hacia los lados, sí podía, pero ya chocaba con las pilas. Entonces, y encima que para unir los dos pisos se necesitaban solamente seis conectores. Entonces, separé toda la parte del System Timer, que es la parte que hace dormir al chip, del microcontrolador, que es el que trabaja, que en realidad que se apaga, en realidad. No entra en modo Deep Sleep ni nada. En Deep Sleep, el SP está calculado que consume 17 microamperios, y con mi circuito yo logro 0.68 microamperios. Y es una diferencia inmensa, entonces son mínimo 17 veces más, entonces va a durar 17 veces más. Por eso es que está separado. Una pasa el circuito que te hace dormir y otro es el microcontrolador en sí. Henry Laredo. Sí, aló, Luis. Dime. Sí, ¿qué tal? Tremendo proyecto. Sí, bien complicado fue. Una consulta, ¿cuánto tiempo te demandó y cuántos participaron en toda la concepción? En la concepción yo lo hice, ¿no? Cuando consulté, pregunté, busqué a ver quién conoce Python, quién programa en Python, quién ha hecho algo con sistemas embebidos en Lima de Python. Nadie respondió. ¿Quién ha hecho tarjetas en Lima? Sí, una que otra persona sí conocía. Pero yo hacía el diseño y otra persona iba a implementarlo, otra persona iba a programar Python y otra persona iba a hacer las pantallas. Al final tuve que hacerlo yo. No, uno, por presupuesto, y dos, porque de verdad no encontraba a alguien que hubiera hecho programación en Python para algo que no es conocido. O sea, para algo que es trabajar en un microcontrolador, perdón, para trabajar en un Raspberry y hacer cosas con MQTT. Y no mucha gente conocía de cómo funciona MQTT, ni qué es, ni cómo funciona, ni qué se puede hacer. Entonces, al final tuve que hacerlo yo mismo todo. No fue tan fácil. Al final me ayudaron algunas personas para lo que es el soldado, un poquito de Python me ayudaron al final. Es más, una de las personas creo que está en el grupo, creo. Así que sí conoce el tema. ¿Y cuánto tiempo fue? Desde la concepción, desde que me dijeron, sí, esto va,
hasta que lo entregué pasó más de un año. Más de un año ha sido de proyecto. Sí, sí, regular, pues sí, bastante trabajo. Bacana, De- bacana. demasiado, demasiado. Un proyecto no debería de durar tanto. Sí, Martín. Luis, una consulta. ¿Por qué hiciste ese tablero con tantos LEDs? Parece, no sé, o tal vez no lo entendí muy bien, pero ¿cuál era la necesidad de ponerle tantos LEDs? Y tal vez no sería mejor haberle puesto una pantalla ahí y indicar qué LED es, tal vez, en vez de poner tantos. Y Eh, también además ya lo veías en la pantalla de tu aplicación de Python, ¿no? Con Tkinter, ¿no? En dónde estaba todo eso. ¿Por qué entonces la necesidad de ponerlo todo ahí en LEDs, ¿no? ya, la necesidad salió de una, bueno, por así decirlo, una necesidad industrial. Cuando yo busqué qué es lo que hacían los tableros de contraincendios, resulta que todos funcionaban con LED y casi todos hacían lo mismo. Un foco que te indica si está activo y otro foco que te indica si hay alarma o no. Otro detalle interesante es que cuando tú tienes un sistema de alarmas, el que lo usa no siempre es el que está ahí al costado, es decir, el administrador o el recepcionista. Normalmente, lo leí eso, quien va a usar ese tablero es el bombero. Es decir, el bombero viene por una emergencia, todo el mundo ya salió, y cómo sabe dónde está el incendio. Va a recepción y ve el tablero. Tal sitio, en tal esto. Entonces, lo que tiene que ser es básico saber dónde está el incendio o dónde está la alarma de incendio. Después tiene que saber cuál es el lugar físico de eso. Es decir, lo primero es saber quién está dando la alarma. ¿Qué habitación? La habitación 40. Listo, la habitación 40 es listo, primera parte. Segunda parte, ¿dónde está la habitación 40? Entonces, estos LEDs lo que hacen es darte la información de quién es. Entonces, el bombero no va a venir, mira, esta pantallita en Python está bonita, vamos a ver, pantalla 1, pantalla 2, acá, a ver, acá dice que está. No, porque el bombero entra con guantes y todo, no puede manipular pantallas. Tiene que ver la información lo más sencillo y fácil posible. Entonces era LED. Después mi amigo me dijo, que me contactó con el hotel, me dijo, no, pero ponme una pantallita, así le comenté. Una pantalla Pero el chiquita. bombero cuando viene y ve los LED tampoco va a saber dónde está la habitación. Lo que cumple con una norma en todos los sistemas contra incendio que he visto, todos te dicen dónde es. O sea, perdón, quién es el que se ha activado. Tú vas a un panel contra incendio y dice, se activó la alarma de la habitación 48 o se activó el cuarto de bombas 28. Ahora, el bombero tiene que averiguar dónde es, pero ya sabe que es tal. Lo dice en la pantalla, ya sea con LEDs o ya sea con una indicación en texto. He visto incluso que algunos usan el de display de 2x16. He visto sistemas de armas con eso. Entonces, cuando me dijeron, no puedes hacer una pantalla, le digo, te pongo una pantalla chiquitita de 2x16. Ya, está bien, me dice. Pero yo necesitaba recibir en un broker. Y un broker solamente lo podía hacer con Raspberry. Y ya tengo un Raspberry. Y voy a usar electrónica. Y ¿sabes qué? Si ya tengo un Raspberry, le pongo monitor. Entonces dije, ya, mira, ¿sabes qué? Te agrego un monitor para que tú puedas ver en bonito, modo gráfico, 7 pulgadas, a colores y todo. Ya, me dice. Entonces ya no podía echarme atrás en los tableros. Entonces ya le había ofrecido los tableros. Los tableros son los que cumplen la norma o lo que piden los bomberos. Y los bomberos no te piden un panel de 7 pulgadas que sea bonito con Python o Raspberry. Te piden LEDs. Entonces yo tuve que dar ambas soluciones. El display, que se ve bonito, perdón, el panel de 7 pulgadas que se ve bonito, y el tablero LEDs, que es para cumplir más que nada un requisito casi legal, por así decirlo, de saber quién es el esto que se ha activado. De acuerdo, y yo tengo una pregunta. De hecho, sí creo que para estos temas de seguridad, o más bien relacionados a la parte de seguridad, se valora o aprecia esa parte de tener formas redundantes, por así decirlo, de visualizar la información, en este caso los sensores. Más bien mi consulta iba por el lado de que, ¿qué usaste para el concentrador? Porque no me quedó claro si fue finalmente otro SP8266 o el propio Raspberry. Para el concentrador o broker, como le dicen, usé un Raspberry. El Raspberry recibía, trabajaba como broker y recibía la información. Una vez que la recibía, la mostraba en el panel de 7 pulgadas, lo cual ya es el que hace, como se dice, es el más bonito porque hace todo, pero también lo mandaba al tablero de 200 LEDs. A ver, vamos a ver si encuentro el dibujo del tablero.
el Raspberry en sí recibía, acá lo tengo, recibía la información de quién, bueno, como está conectado no sale acá, no sale la conexión a Ethernet, pero como el Raspberry está conectado a la red del hotel, él recibe la información, como por ser broker, recibe la información y la transmite con RS485 al otro tablero. Porque el otro tablero en realidad estaba a 30 metros, pero podrían haber dos tableros. Entonces el Raspberry hace de estación central y el otro sistema es un tablero de 200 LEDs. En el de 200 LEDs, ahí sí usé un SP8266 para manejar 200 LEDs. Lo que ella hacía era simplemente creo que acá no se ve. No lo tengo acá. El tablero lo que hacía es, recibía la información serial. Acá lo podemos ver. Recibe la información por RS485 y lo transforma en 200 LEDs. Y le ponía su botón de reset, ¿no? O sea, pueda que se active y empiece a sonar la circulina, pero tú apretabas el botón de reset y dejaba de sonar la circulina. Un sistema muy sencillo. Entonces, acá sí usé otro SP8266. No porque requiera Ethernet, sino porque ya no quería cambiar de microcontrolador. Ese es el que manejaba el serial. Claro, recibía serial y prendía LEDs. Tanto así que podía incluso estar en paralelo con otro adicional, o sea, otro tablero de 200 LEDs, que también hace lo mismo. Recibía información serial y prendía los LEDs. Dicho sea de paso, esta información serial era otro protocolo. Antes hablé del payload del MQTT y tenía una trama. Y en este RS485 había otra trama que era distinta, pero también tuve que definirla y hacerla, ¿no? Sí fue bien tediosa, pero ahí tuve que hacer yo le digo doble protocolo. Mi protocolo MQTT es recontra sencillo, o sea, perdón, la trama que va dentro del MQTT fue laboriosa, pero sencilla, y acá para RC485 tuve que tener otra trama, cómo enviar los datos en RC485 y que el tablero te lo entienda, ¿no? Listo, gracias, Luis. ¿Hay más preguntas? A ver, Martín. Una pregunta, ¿y cómo piensas resolver ese problema que no le llega el Wi-Fi y todo eso? Ponte en el caso que no le llegue el Wi-Fi, no eres al lado, no llega. ¿Podrías poner una antena o algo? ¿O cómo podrías resolverlo? ¿Qué te ocurre? Ahí es como cualquier proyecto, tú defines cuál es el alcance del proyecto. El alcance del proyecto dice que transmitirá por Wi-Fi. No indica que debe haber una red de Wi-Fi. Es decir, yo no proveo routers, yo no proveo antenas ni nada. Mi sistema funciona con Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi, no hay forma de funcionar. Ese es un detalle. Por ejemplo, algo que yo le dije a mi amigo es, si hay un apagón, el Raspberry se queda prendido. Pero una pregunta, ¿y los routers se quedan prendidos también? Le digo, tienen que quedarse prendidos. Le digo, tienes que ponerle UPS a todos. Ya, sí, les voy a decir. Y me imagino que les habrá dicho y me imagino que no lo habrán hecho. Pero sí puede ocurrir eso. Mi sistema no trabaja con 220, pero los hubs sí, o los routers, ¿no? Los que están en cada habitación. Yo definí en el proyecto, en el alcance, que no incluía lo que son routers del hotel. El hotel ya tenía routers. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, también le dije a mi amigo, ¿no? ¿Qué pasa si ya de los 8 puertos que tiene un router, 8 están utilizados? Cuando yo quiera transmitir, no voy a poder. Le digo, así que tienes que dejarme espacio para que siempre exista un puerto libre. O que la Mac del equipo tenga prioridad sobre cualquier otra. Eso ya es cuestión de ruteo, de configuración de cada sitio, de decirle, oye, el Mac tal tiene prioridad y me desactivas a los demás cuando llegue información de este Mac, ¿no? Pero eso no estaba en mi alcance. Todo lo que es Wi-Fi y lo que es router y la conexión del router hacia el Raspberry no estaba en mi alcance. Eso lo ve el hotel. Por eso es que yo no me he preocupado del router. En parte lo hice porque el proyecto lo estaba haciendo desde Lima y eso está en Cusco. Entonces no me voy a ser responsable por un router que no es mío y que esté fuera de Lima. No, iba a ser demasiado. Ellos ven el router. Por eso lo marqué acá que dice proporcionado por cliente. El cliente lo proporciona, el cliente se hace responsable de su router y que haya red Wi-Fi siempre. Listo, Cristian. Y ya vamos cerrando con las preguntas. A ver, Cristian.
Cristian Blas, me parece que levantó la mano. Sí, buenas noches. Disculpe, yo quisiera saber si el Raspberry, el servidor, funciona con la nube o simplemente es una conexión local, porque claro, este problema le ha surgido por lo que MQTT funciona en una topología estrella, ¿no? Entonces, si sobrepasa los 30 metros, va a ocurrir ese problema. ¿Tiene esto escalabilidad para hacer el funcionamiento a través de la nube? No, el sistema trabaja a través de Wi-Fi. Si tú me pones un hotel de 10 hectáreas y en las 10 hectáreas tienes IPs suficientes para conectar equipos, no hay problema. Es como que tú vas a un hotel y le dices, ¿y en el comedor hay Wi-Fi? Sí, te va a decir. Ok, pero el hotel es el que se hace responsable de que en el comedor haya Wi-Fi. Si tú vas a comer y tu celular no funciona, es culpa del hotel, no es culpa de tu celular. En este caso, el hotel es el que se hace responsable del Wi-Fi. Entonces, si no capta Wi-Fi en el spa, es problema del hotel. El hotel tiene que saber que su spa debe tener Wi-Fi. Ahora, todos los hoteles se tienen que encargar de que en todas las zonas de su hotel haya cobertura de Wi-Fi. Por eso no, creo que hubo problema en 2 sitios nada más que eran nuevos y en los cuales la cobertura no era adecuada, pero eso lo tenían que resolver ellos. El SP tiene una cobertura bastante aceptable, perdón, la potencia o la ganancia o los decibeles del SP son relativamente aceptables, así que no había un problema de baja potencia o baja sensibilidad como para no recibir señal de Wi-Fi a una distancia alejada. Yo siempre dije, donde pongo tiene que haber Wi-Fi. Ese fue el alcance del proyecto. Como digo, si ellos quieren pasar a poner 200 nodos, hay que comprar más nodos, y si ellos ponen cobertura de Wi-Fi, no hay ningún problema. Y otro detalle, no sale a la nube por un motivo muy sencillo. En provincia el internet no es confiable y puede que un día se pierda. O sea, es más, puede que se olviden pagar y les cortan. Obviamente todos los clientes se van a quejar, pero el sistema no debería basarse en Wi-Fi. Es más, el sistema no manda mensaje de texto, no manda email, nada. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no está hecho para eso. Cada proyecto debe hacer lo que debe hacer, nada más. Claro, puede decir, no, pero puedo mandar un mensaje por WhatsApp, le ponemos un API, comunica y bla, bla. Sí, lo puede hacer. Pero el sistema avisa, hace sonar y es lo que se requiere por ley. No va más. O sea, no es requisito de ley que tenga salida por WhatsApp, Telegram o cualquier otro sistema. Y como te digo, pero lo principal, que si falla el internet, el sistema sigue trabajando. Listo, Luis. Bueno, creo que la pregunta ya fue respondida. Si no hay más preguntas, ya damos por finalizado el webinar. Yo tengo una pregunta. Más bien. A ver. Oye, una consulta, Luis. Tú mismo mencionaste que, por ejemplo, se va una vez a la semana la luz. Entonces, una vez se va a la semana la luz, entonces un día no va a funcionar y no van a funcionar los routers. En ese caso, ¿evaluaste o por qué no viste conveniente tal vez utilizar Zigbee? Que ya pone con eso, hacías todo el ruteo, todo, y también es especialmente para estos casos, ¿no? Que se transmite poca información y todo, ¿no? ¿Cómo fue esa evaluación? Hubo una opción que yo le planteé que era usar Zigbee, pero me dijeron que no, que lo que querían es usar lo que ya tenían. Es decir, ellos ya han resuelto el problema de cómo conectar o cómo tener Wi-Fi en casi todos los sitios. Y sus sitios, acá se ve el mapa más o menos, la parte administrativa está por acá a la izquierda, no la han puesto, estas son solamente las habitaciones. Pero ellos ya resolvieron el problema de cómo cablear todo esto con sus routers y cómo ponerles Wi-Fi en cada punto. Entonces yo ya no quise hacer ahora, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo ahora para que tengan cobertura de Zigbee. Ya te imaginas, ¿y qué pasa si acá no llega el Zigbee, no llega a retransmitir? Uso retransmisor, voy hasta allá y veo si la señal es buena, y si no es buena, ok, tengo que calcular un retransmisor, el mesh va a transmitir de punto en punto, de punto a punto, hasta que llegue a la administración. Fue una opción. Es más, mi primera opción fue, sale por Zigbee, y de ahí Zigbee convierte a Ethernet, por así decirlo. Pero tenía que tener el oído, por así decirlo, frente al costadito de la alarma, y aparte tenía que tener un convertidor de XBee, Zigbee o lo que sea a Ethernet. Y eran 2 equipos. Y no era un problema de costo, era un problema que me dijo, no, yo no quiero 2 equipos, quiero uno solo. Digo, pero Ethernet consume más, le digo, es más, para los que sepan, para conectarse un equipo en Wi-Fi a
a un router de Wi-Fi, demora. Los estándares dicen de 6 a 10 segundos. Así que demora 6 a 10 segundos en conectarse a Wi-Fi. XBee lo hace instantáneamente. Y ahí gana tiempo y gana energía. Pero el cliente dijo, no, que sea inalámbrico, que sea batería y que no haya ningún cable. Requerimiento del cliente. Listo, Luis. Bueno, de hecho, también complementando ahí un poco eso, más allá del costo del convertidor gateway de XBee a Ethernet, también los mismos nodos, en este caso como módulo XBee, cuesta un poco más. De hecho, yo diría mucho más. Al menos hasta un proyecto que vi, estaban cerca de $50 cada módulo con su antenita XBee, comparado con un SP8266 que puede estar costando $2-3, ¿no? Como chip. Así que bueno, ese es un tema a considerar. Y me pareció genial también tu presentación, creo que concuerdo con muchos de ustedes. Y en todo caso ya estaríamos cerrando este webinar, espero que haya sido el agrado de todos. Si hay consultas adicionales, pueden hacerla llegar por el WhatsApp que tenemos de la comunidad, están todos invitados. Si es que hay alguno que no pertenece aún a la comunidad, puede buscarnos por LinkedIn, ya tenemos ahí nuestra página, puede escribirnos directamente por ahí también y lo añadimos al grupo. Basta con llenar un formulario nada más. Así que ya nos despedimos. Será hasta el próximo sábado, que también ya estamos organizando el próximo webinar, que sería el tercero, a cargo de, me parece que también está aquí presente Darío Palomo. Y ya el mes va a estar pasando en la semana el título de su ponencia y también lo estamos difundiendo por las redes. Quedaría una breve presentación de lo que va a hacer Alessandro para conocerlo, un poquito nada más. ¿Perdón? Que Darío nos haga una introducción breve nada más para que la gente venga el otro sábado, ¿ves? Ya pues Darío, si estás ahí disponible, nos comentas a ver si ya pensaste un poquito de lo que nos vas a presentar el próximo sábado. No te comprometemos, sino dependiendo cómo estés por ahí. Ya bueno, esperamos por WhatsApp que nos mandes toda esa información y ya la estamos difundiendo por redes. Gracias más bien a todos, ya nos estamos viendo. Un abrazo y que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias. Chao.